Día 5. El abismo ardiente. Faltaban pocas horas para el amanecer y las calles de Cocus estaban inquietantemente silenciosas para los oídos de Wendy. No estaba cansada en lo más mínimo. A pesar de que solo había dormido unas pocas horas, estaba completamente despierta, impulsada por una ansiedad nerviosa. Volando sobre la ciudad dormida en las alas de su compañero felino, la cazadora de dragones del cielo siguió a Natsuyapi hacia su punto de encuentro. Los cuatro estaban vestidos para mezclarse en la noche para un mejor sigilo. Mientras que Wendy y Carla llevaban ropa negra sencilla y ajustada, Natsu y Appy habían decidido hacer todo lo posible con un atuendo ninja completo, ocultando todo menos sus ojos en negro. El cielo estaba cubierto de espesas nubes que ocultaban la luna y las estrellas, mientras que abajo, la ciudad era brillante y deslumbrante, iluminada por todas las farolas, los llamativos letreros de neón de las tiendas y las luces interiores que salían de las ventanas de todos los edificios que aún no habían cerrado. Todo en el suelo se difuminó mientras los asesinos de dragones y sus excedores volaban a toda velocidad para evitar ser vistos. Aterrizaron en el borde del parque, cerca del puente principal que conectaba la ciudad con la puerta principal del castillo de Mercurius. No pasó mucho tiempo para encontrar a Mirahane y Panterlily esperándolas bajo los cerezos en flor, ambas vestidas apropiadamente para su misión sigilosa. Pero también había otras dos personas con ellos que se suponía que no debían formar parte de su equipo de rescate, tanto del tamaño de los niños como con capas con capucha. Wendy reconoció al instante a la pareja envuelta en una capa por sus olores, incluso antes de ver sus rostros cuando se acercó a ellos. ¿Tocino? ¿Romeo? ¿Qué hacéis ustedes dos aquí?, preguntó en un tono severo y susurrado. Alguien está preocupado por ti, respondió Mirahane mientras colocaba una mano en la espalda de Bacon. Antes de que Wendy pudiera preguntar, Bacon corrió hacia ella y le espetó. No te vayas. La chica frunció el ceño ante la preocupación en su voz. ¿Qué pasa? Era obvio lo que le preocupaba, pero sintió la necesidad de preguntar. Bacon agarró su mano y la apretó con fuerza. No vayas al castillo. Si lo haces, no volverás. Wendy parpadeó confundida, su ira desapareció de repente. ¿A qué te refieres?, preguntó Carla, adelantándose a Wendy. La Exteed miró al chico con el ceño preocupado, con los brazos cruzados y fingiendo no inmutarse por lo que Bacon había dicho, pero el leve movimiento de la punta de su cola delató su ansiedad. Acaba de tener un mal sueño, explicó Romeo, reprimiendo un bostezo. Le molestó tanto que tuvimos que escabullirnos para decírtelo. Panterlily se quejó para llamar la atención de todos. Como les mencioné antes de tu llegada, comenzó, mirando directamente a Wendy, no podemos alterar nuestro plan por un simple sueño. Así es, dijo una muchacha que se escondía detrás de uno de los cerezos, dando a todos un sobresalto. Mavis Vermillion apareció en silencio, su rostro normalmente despreocupado e infantil reemplazado por una expresión severa y endurecida que hizo que casi todos retrocedieran. Elegí a los 6 específicamente para esta misión con el fin de tener la mayor probabilidad de rescatar con éxito al informante de Lucky y Genial del palacio. No podemos darnos el lujo de desviarnos del plan. Sus ojos esmeralda se posaron en Bacon y su expresión se suavizó ligeramente. Sobre todo por un sueño. La primera tiene razón, convino Wendy mientras apretaba la mano de Bacon para tranquilizarla. Acabas de tener un mal sueño. Sin embargo, el chico negó con la cabeza. No. Si vas al castillo, no volverás. Lo vi. Lo soñaste, corrigió Wendy. Los sueños con dragones y zorros amarillos parlantes pueden significar algo en relación con el pasado de Bacon, pero soñar con el terrible destino de Wendy. Un sueño tan malo solo podría ser causado por el estrés y la preocupación combinados con una piedra onírica mágica. Ella soltó su mano para acercarlo y darle un abrazo reconfortante, un gesto que siempre lo calmaba después de que despertaba de una pesadilla. Funcionó de manera efectiva. Sintió que se relajaba y se apoyaba en ella. ¿Todavía estás preocupado por mí, verdad?, preguntó en voz baja. Justo antes de dejar el Barsam para retirarse por la noche, Wendy había hecho todo lo posible para hacerle creer a Bacon que estaría bien en esta misión. Después de todo, como Mavis había mencionado anteriormente, Wendy fue elegida para formar parte del equipo de rescate debido a sus habilidades curativas, no podía retroceder ante algo tan importante sin importar qué. Bacon asintió y la rodeó con sus brazos como si temiera perderla. Sí, murmuró en su hombro. Pero... volveré, interrumpió ella, acariciándole suavemente la espalda. Te lo prometo.
Te dejé muchas veces antes y siempre volvía. Esta vez no será diferente. Excepto que en lugar de irse a entrenar, iba a infiltrarse en uno de los lugares más seguros de toda Fiore. Ella se retiró solo para encontrarse con su mirada entristecida. No estaba convencido solo de sus palabras. Toma, dijo mientras se desabrochaba las dos coletas. Ella le cogió la mano, le colocó una de sus cintas rosadas en forma de oreja puntiaguda en la palma de su mano abierta y la rodeó con los dedos. Aférrate a esto, ¿de acuerdo? Es la otra mitad de mi set favorito, así que definitivamente vendré a por él una vez que terminemos. Natsu se acercó y plantó una mano en la cabeza envuelta en la capa del niño. No deberías preocuparte por nada, Bacon aseguró, con la voz ligeramente amortiguada por el tapón que le cubría la boca, te estás olvidando de que estaré con Wendy. Me aseguraré de que no le pase nada malo. Yo también. Appy intervino. Saltó hacia adelante, golpeó el aire y realizó una rápida patada giratoria para actuar duro e intrépido. Hola. Si algún malo se interpone en nuestro camino, lo golpearemos al estilo ninja. Mirahane soltó una risita y juntó las manos divertida. Nuestra misión es entrar y salir sin que nos atrapen, recordó a sus compañeros de equipo de una manera alegre, así que espero que no tengamos que golpear a los guardias del reino. Natsu chasqueó los nudillos mientras miraba el lejano castillo con una mirada asesina. Si nos acorralan, me aseguraré de derrotar a todos y cada uno de los guardias que se interpongan en nuestro camino como venganza por lo que le hicieron a Lucky. ¿Oyes eso? Romeo le preguntó a Bacon, empujando al otro con el codo. Si algo sale mal, Natsu se encargará de ello. Él protegerá a Wendy y mantendrá a todos los demás a salvo. Wendy le dedicó a Bacon una sonrisa confiada. ¿Ves? No hay nada de qué preocuparse, dijo. Ahora date prisa en volver a tu hotel con Romeo y duerme un poco más. Sí, deberíamos regresar antes de que papá se despierte, dijo Romeo mientras se rascaba nerviosamente el costado del cuello, podría castigarnos si se entera de que nos hemos ido. Bacon miró a Romeo confundido. ¿Papá puede castigarnos? Preguntó tentativamente. Señaló el suelo con los pies. Pero, ¿no estamos ya en el suelo? Todos estallaron en risas silenciosas o carcajadas, haciendo que el pobre Bacon hiciera pucheros al ser ridiculizado. Romeo tuvo que taparse la boca con una mano para reprimir su estallido de risa. Yo, lo explicaré más tarde, dijo en el momento en que se calmó. Wendy agarró a Bacon por los hombros para llamar su atención. Mantén mi lazo para el cabello a salvo contigo. Iré a buscarte justo después de que salvemos a la amiga de Lucky y Geyal, ¿de acuerdo? El triste ceño fruncido de Bacon regresó. Bajó la mirada hacia la cinta de pelo que tenía en la mano y, tras un momento de vacilación, finalmente asintió. Está bien, él murmuró y la miró a los ojos una vez más. Por favor, ten cuidado, Wendy. Lo haré, aseguró ella asintiendo con la cabeza. Y Carla el niño se arrodilló para acariciar el exteed blanco entre las orejas, cuida de Wendy. El gato parecía un poco molesto por el toque del niño, pero Wendy sabía que solo lo estaba fingiendo. Me aseguraré de que no se meta en problemas, fue la respuesta de Carla, dándole a su pareja una mirada que hablaba de una promesa silenciosa. Sé que ustedes pueden salvarlos, dijo Romeo, dando al equipo una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba en señal de aliento. Ellos los salvarán, dijo Mavis con una sonrisa de confianza, estoy poniendo toda mi fe en este equipo. Haz que esta misión sea un éxito no solo para mí, sino también para Fairy Tail. La mejor de las suertes para todos ustedes. Wendy y los demás asintieron, con el ánimo vigorizado al saber que su gremio confiaba en ellos para salvar a Lucky. Con rostros orgullosos y decididos, el equipo comenzó su caminata a través del puente con los niños y Mavis saludando a sus espaldas. Wendy escuchó al primero decirles a los chicos, mejor regresen ahora. No queremos llamar la atención sobre ellos o hacia el gremio, ¿entiendes? Así es, dijo Romeo. Vamos, Bacon. Tenemos que irnos. Wendy miró por encima de su hombro por última vez, viendo que Bacon todavía la observaba hasta que Romeo lo jaló. Su estómago se retorció de culpa por haber hecho que Bacon se preocupara por ella. Pero ella le había prometido, como todas las veces que se había ido de su lado, que volvería pasara lo que pasara. Vamos, apurémonos, dijo Natsu antes de empezar a correr. Los demás siguieron su ejemplo y, juntos, corrieron rápidamente sobre el lago hacia la enorme puerta del palacio.
El castillo de Mercurius se cernía sobre él, pareciendo más un castillo premonitorio en la noche que un hermoso castillo sacado de un libro de fantasía durante el día. La mayoría de las luces estaban apagadas en el castillo, pero su enorme silueta aún era visible. Al verlo, Wendy recordó su primera noche en Crocus, seguida de la terrible culpa que había sentido por perderse el evento preliminar con su equipo. Resoplando, negó con la cabeza para olvidarse momentáneamente del recuerdo porque necesitaba concentrarse en la misión que tenía entre manos. Faltaba una persona más en su equipo, un miembro adicional que no era realmente parte de Fairy Tail y se había unido al grupo en el último minuto de planificación. Una vez que cruzaron el puente sin vigilancia, no tardaron mucho en encontrar a su último compañero de equipo bajo el gran arco de la puerta abierta. Escondido en las sombras más oscuras, la única forma en que Wendy sabía que el hombre estaba allí era solo por su olor. Cuando escuchó que el equipo se acercaba, el hombre se movió en silencio para pararse en el borde de la luz proyectada por la lámpara lágrima más cercana montada en el lado exterior de la puerta. Apareció como un fantasma demoníaco ante ellos, vistiendo una capa negra con capucha y una espeluznante máscara de pájaro. A pesar de conocer su verdadera identidad, Wendy saltó hacia atrás asustada y se tapó la boca para reprimir su grito. Carla se congeló en seco mientras Appy soltaba un chillido asustado y se zambulló detrás de Natsu para protegerse. Natsu, por otro lado, ladeó la cabeza hacia un lado y señaló directamente al hombre. ¿Qué pasa con el nuevo atuendo?, preguntó, levantando una ceja. ¿No se supone que eres Mistogan? Es una precaución, respondió Heyal, con su voz susurrada amortiguada por la mascarilla, en caso de que algo salga mal y termine siendo capturado o se me vea la cara. Ya veo, dijo Mirahane con una sonrisa cómplice. ¿No quieres que el Consejo Mágico descubra que el criminal más buscado de Fiore ha estado escondido entre Fairy Tail y participando en los juegos en nuestro lugar? El hombre asintió. Exactamente. No será un buen augurio para tu maestro y tu gremio si hacen esa conexión. De ahora en adelante, dirígete a mí como cuervo. ¿Están todos preparados para esto? Natsu resopló e hizo un gesto hacia su atuendo. Por supuesto. Mírame a mí y a Appy, estamos muy preparados para colarnos y cosas furtivas. Sí. Compramos estos disfraces anoche. Dijo Appy, golpeando de nuevo el aire. Panteglili hizo callar al gato azul. El primer paso para ser un ninja es estar callado, señaló con severidad. Los guardias te escucharán a este ritmo. Está bien por ahora, dijo Heyal con un gesto desdeñoso de la mano. Se dio la vuelta para mirar hacia el camino empedrado iluminado que conducía directamente al jardín de la plaza principal, antes de las puertas principales del castillo. Estaba vacía y extrañamente silenciosa, con la excepción de la fuente que salpicaba en medio del jardín. No he visto a ningún guardia patrullando los terrenos desde que llegué hace más de una hora y es bastante desconcertante. ¿Eh? ¿No hay guardias?, preguntó Natsu, levantando visiblemente su ceja con sorpresa. Qué extraño, dijo Mirahane con un ligero ceño fruncido. Siendo este el hogar de la familia real, esperaría que la seguridad fuera estricta. Especialmente con los juegos en marcha. Mis pensamientos exactos, dijo Heyal. Deberíamos darnos prisa. Conozco un camino hacia adentro, sígueme. Sin esperar a que los demás respondieran, Heyal corrió hacia adelante, fundiéndose rápidamente con las sombras del jardín. Sin decir palabra, el grupo siguió al mago de la hechicería del crimen entre los árboles y setos bien cuidados y alrededor de los extensos lechos de flores fragantes. Wendy mantuvo los ojos en la capa negra que ondeaba frente a ella, confiando en el hombre que iba a la cabeza. Estaba secretamente contenta de que Heyal estuviera con ellos y no era porque fuera un mago poderoso. Estar cerca de él le trajo buenos recuerdos del tiempo que había pasado con Edolas Heyal cuando era una niña. Aunque su personalidad difería mucho de la del rey Heyal, este Heyal poseía la misma voluntad de ayudar a los demás. Originalmente, Mavis había planeado que el equipo de Natsu se infiltrara en el castillo y rescatara a Lucky mientras usaba el evento final de los grandes juegos de magia como una distracción. Pero eso tuvo que cambiar después de que Heyal se uniera a la discusión del gremio. Fue directo al grano y le contó a Fairy Tail sobre su misterioso informante que había sido capturado y arrojado a las mazmorras del castillo. Habló de que Mereri había perdido su conexión mágica con el informante y temía que algo hubiera salido mal. Sospechaba que Lucky también podría haber estado involucrada. Puede que sea demasiado tarde para salvarlos si esperamos a que comiencen los juegos, Heyal les había advertido.
Por lo tanto, habían acordado ir antes del amanecer, utilizando la noche como cobertura y la suposición de que habría menos guardias patrullando. Y justo al final de esa decisión, Heyal, sin argumentos, había declarado que se uniría al equipo. A pesar de los riesgos, nunca explicó la razón por la que quería venir. Ninguno de los miembros de Fairy Tail, ni siquiera Erza, pudo obtener respuestas claras de él antes de que abandonara el bar a toda prisa ayer por la noche. Tal vez Heyal quería asegurarse de que su informante aún estaba vivo para obtener todos los detalles sobre la entidad oscura que acechaba alrededor de los juegos. Lo que sea que ya le hubieran dicho, parecía que aún no estaba dispuesto a compartirlo con Fairy Tail. Heyal condujo al equipo al lado este del palacio, más allá de la valla de cuerdas y hacia el alto muro del seto, el mismo por el que Bacon se había arrastrado cuando persiguió a la pequeña criatura negra de Raven Tail. Aminoró el paso y colocó una mano enguantada de negro contra la pared del castillo por encima de su cabeza, deslizando los dedos por la piedra como si buscara algo en la oscuridad. Se detuvo a pocos metros del seto, con la mano todavía presionada contra el castillo. Luego, muy suavemente, golpeó 3 puntos diferentes en la pared de piedra en rápida sucesión. Se oyó un chasquido seguido por el chirrido de la piedra cuando una estrecha sección de la pared se deslizó, revelando una pequeña entrada oculta. ¡Guau! Natsu exclamó en un susurro, ¿cómo sabías que esto estaba aquí? Mi informante, respondió Heyal en voz baja mientras entraba en la entrada a oscuras. Se fundió con la oscuridad y desapareció ante sus ojos, pero su voz indicaba que todavía estaba allí. Esto nos llevará directamente a las cámaras subterráneas y en lo profundo está la mazmorra. De aquí en adelante, habla solo con vuestras mentes, terminó, su voz resonando de repente en la cabeza de Wendy. Saltó por segunda vez esa noche. Aunque estaba familiarizada con la telepatía, siempre era sorprendente escuchar la voz de otra persona en su mente de la nada. He abierto un vínculo telepático entre cada uno de nosotros. Esto reducirá nuestras posibilidades de ser escuchados. Cuida tus pasos. Una diminuta llama dorada parpadeante apareció en la mano de Heyal para iluminar el camino. Había una empinada escalera hecha de viejos y polvorientos ladrillos de piedra. ¡Oh! Eso es genial. La voz entusiasta de Natsu sonó en la cabeza de Wendy mientras seguía a Heyal como un niño emocionado. Me siento como un espía. Apple intervino, gritando mentalmente sus palabras en la cabeza de todos. Panteglili siseó y se agarró los lados de la cabeza. Por favor, Apple, no tan fuerte. Lo siento. El grupo descendió las estrechas escaleras en una sola fila, con Heyal iluminando el camino y Mirahane ocupando la parte trasera. La puerta oculta se cerró de repente poco después de que Mirahane pasara por ella. Su viaje a las profundidades y oscuras del castillo estuvo acompañado de un silencio bastante tenso, con la excepción de los pies que luchaban. Todos se guardaban sus propios pensamientos para sí mismos mientras se preparaban para la tarea que tenían por delante. Se sentía como si hubieran bajado 3 o 4 pisos antes de que finalmente pisaran un terreno plano. Una luz tenue y dorada iluminaba suavemente el camino bajo y estrecho. Wendy podía ver polvo en el suelo y viejas telas de araña colgando por encima. El aire era frío y viciado, lo que indica que este pasadizo rara vez se abría y se usaba. Era un secreto conocido solo por unos pocos elegidos y eso ahora incluía a todos los presentes. Era un pensamiento bastante emocionante. Se detuvieron en lo que Wendy supuso al principio que era un callejón sin salida hasta que Heyal comenzó a remover un ladrillo de piedra suelto escondido en la esquina. Se oyó un chasquido silencioso seguido por el lento hundimiento de la pared ante ellos. El polvo caía brevemente por encima de la puerta oculta. Del otro lado venía el aire un poco más fresco y la oscuridad total. Heyal salió y alumbró con su luz una gran cámara llena de cajones, cajas, muebles cubiertos de lona, estatuas viejas y antigüedades polvorientas. Colgados de las paredes había pinturas gigantes enmarcadas de paisajes, castillos, ciudadelas y ciudades. Al parecer, han entrado en uno de los almacenes de la familia real. El pasadizo secreto estaba custodiado por 2 estatuas blancas de caballeros con armadura, ambos enfrentados, imitando la pose del otro con sus espadas de piedra levantadas hacia arriba y hacia adelante para formar una punta. Una vez que Mirahane entró en la habitación, la puerta oculta se deslizó hacia arriba, convirtiéndose en parte de la sólida pared una vez más. La única pista sobre el paradero de la puerta era la diminuta cresta de Fiore en uno de los ladrillos de piedra.
Con rapidez, pero con cuidado, Heyal se abrió paso alrededor de todo hacia las puertas de la cámara y esperó que los demás hicieran lo mismo. No toques nada, advirtió segundos antes de que Natsu y Api estuvieran a punto de abrir un pequeño cofre adornado sobre una mesa. La pareja vestida de ninja inclinó la cabeza con decepción y rápidamente se unió a Heyal, que ya estaba empujando una de las puertas para abrirla. El crujido de las bisagras sonó tan fuerte como una sirena para los sensibles oídos de Wendy, lo que la hizo preocuparse por ser atrapada. No hay guardias en este piso, aseguró Heyal, caminando con confianza hacia el salón iluminado con antorchas. Parece que todos se han reunido en un mismo lugar debajo de nosotros. Pero, ¿por qué? Me preguntó. ¿Están vigilando las mazmorras? Fue la suposición de Wendy. No. Las mazmorras se encuentran en este piso, sin embargo, no estoy seguro de lo que está pasando. Es mejor que nos demos prisa. Comprendiendo la preocupación de Heyal y confiando en sus sentidos, el equipo dejó de lado sus precauciones y echó a correr, siguiendo al mago mayor por el largo y lúgubre pasillo del sótano del castillo. Las antorchas encendidas montadas en las paredes eran pocas y distantes entre sí, lo que provocaba que secciones cortas de la sala cayeran bajo las sombras más oscuras. A la vuelta de algunas esquinas, y por varios pasillos más. Pasaron por todas las puertas cerradas hasta llegar al final del pasillo más largo y oscuro. Allí esperaba una puerta de hierro grande y pesada que apestaba a óxido que alguien había dejado abierta de par en par. Natsu empujó a Heyal y corrió hacia adentro. El calabozo del castillo era más pequeño de lo que Wendy había imaginado, pero igual de húmedo y mugriento. Solo había 8 celdas y una tenía la puerta enrejada abierta. Natsu ya estaba buscando en la celda abierta, mirando frenéticamente a su alrededor. Lucky estaba aquí. Exclamó con un gruñido, olvidándose de hablar mentalmente. ¿Pero dónde está ella? ¿La llevaron a otro lugar? Se bajó la máscara y respiró hondo por la nariz, aspirando los malos olores que persistían en el calabozo. Mientras tanto, los demás examinaron el resto de la mazmorra, encontrando las otras celdas vacías y sus puertas cerradas. Apestaba tanto que Wendy tuvo que respirar por la boca. Tu informante tampoco está aquí, anotó Panterlily después de revisar la última celda. Levantó una ceja hacia Heyal. Aquí es donde Meredy le perdió la pista, replicó el hombre. Se acercó a lo que solía ser la celda de Lucky y tocó una de las barras de hierro. No lo veo ni a él ni a Lucky en ningún lugar de este castillo. Pensé que al venir aquí, podríamos encontrar una pista de lo que les pudo haber sucedido. Frunciendo el ceño, Wendy se volvió hacia Natsu, quien ahora estaba tratando de rastrear el olor de Lucky. Estaba agachado cerca de la puerta abierta de la celda, husmeando. Alguien abrió su celda, murmuró, con el ceño fruncido en profunda concentración. Alguien con un olor familiar. Lucky siguió a esta persona y luego, caminó hacia la salida de la mazmorra y se detuvo a mitad de camino. El sendero de repente termina por aquí. Es como si desaparecieran. Meredy dijo lo mismo. Heyal reflexionó con un profundo suspiro. Se unió al lado de Natsu y escudriñó el techo y el suelo. Un cuervo hambriento de respuestas. Ha pasado más de un día desde que mi informante desapareció de aquí, lo que sea que le haya pasado a él, probablemente también le haya pasado a Lucky. Natsu maldijo en voz baja antes de recurrir de nuevo a la telepatía. ¿Y qué demonios les pasó? La respuesta a su pregunta apareció como en el momento justo. El suelo en el que estaban parados se abrió de repente. El grito de sorpresa de Wendy se transformó instantáneamente en uno de terror mientras ella y todos los demás caían en un abismo negro. Fueron rápidamente tragados por la oscuridad, dejando a Wendy ciega y asustada. Se tambaleaba rápidamente, sus brazos y piernas se agitaban y su cabello se agitaba. Gritó el nombre de Carla y Carla gritó el suyo a cambio. Hubo un destello de oro proveniente de alguien, arrojando suficiente luz para que todos se encontraran. Los Exteed volaron al rescate de Wendy, Natsu y Mirahane, mientras que Heyal, bañado en magia dorada, usó su propio poder para salvarse. Supongo que ahora sabemos lo que les pasó, refunfuñó Panterlily mientras descendían por el profundo y oscuro agujero. Esa sola declaración hizo que a Wendy le doliera el pecho de preocupación. Fue una caída muy larga. ¿Estaba bien el informante de Lucky y Heyal? Aterrizaron en tierra firme momentos después, con los pies levantando polvo al aterrizar. Toda la luz que rodeaba a Heyal estaba ahora de vuelta en forma de llamas en la palma de su mano. El oro brillaba en las paredes rocosas y el suelo polvoriento de una caverna natural. Al igual que la mazmorra, desafortunadamente estaba vacía.
Lucía. Lucía. Llamó Natsu, su voz resonando fuerte en la silenciosa cueva. No la veo, dijo Api con un ceño triste. Natsu se burló y olisqueó el aire frío y viciado. Su aroma está aquí y también lo está, el otro tipo, huele un poco a tocino. El estómago de Api comenzó a gruñir. ¿Tocino? Me estás dando hambre. No, no es un delicioso tocino de tocino. Me refiero a bacon. Mirahane sonrió y soltó una risita en voz baja. Oh, ¿te refieres a nuestro pequeño bacon? Sí. Curiosa, Wendy se acercó a donde estaba Natsu y respiró profundamente varias veces por la nariz, captando los tenues rastros del perfume favorito de Lucky. Estaba mezclado con un aroma muy familiar que Wendy ya había grabado en la memoria. El olor de la piedra antigua rodeada de un bosque viejo y próspero. Era el aroma natural de bacon, sin duda. Wendy miró a Natsu y lo encontró observándola, esperando su reacción. Levantó una ceja como para preguntarle en silencio, ¿no es así? Juntos, ambos se volvieron hacia Heyal y lo encontraron ya dirigiéndose hacia la pared más lejana de la caverna. Quería saber quién era exactamente su informante y de dónde venía, pero fue interrumpida por la repentina aparición de una pantalla holográfica brillante que se cernía justo encima de ellos. «Es la princesa», exclamó Carla conmocionada. De hecho, así era, y ella los miraba fijamente, vestida con una elegante túnica blanca con la capucha de encaje sobre la cabeza. La princesa Isui estaba de pie en una habitación oscura, sosteniendo una vela encendida que abrazaba su hermoso rostro con una cálida luz anaranjada. Sus ojos esmeralda ya no eran amables y llenos de compasión, como Wendy recordaba, sino tan afilados como cuchillos mientras miraba a cada mago atrapado en la trampa. Wendy tragó saliva y se apresuró a apartar la cara cuando la mirada de la princesa se volvió hacia ella. Tenía miedo de ser reconocida, pero, de nuevo, probablemente no era difícil para la princesa reconocer a Carla, incluso si el gato estaba disfrazado de negro. Después de todo, no había muchos Exteed blancos que anduvieran alrededor de una chica con el pelo azul marino. Tontos, los llamó Su Alteza Real. Miró a izquierda y derecha de manera sospechosa antes de acercarse más a la pantalla y hablar en un tono más bajo. Su voz en voz baja era impropia de su expresión agria y su posición autoritaria. Bienvenidos al Palacio del Abismo. Los peores criminales, los prisioneros fugados y los intrusos, como ustedes, tontos, son enviados aquí para recibir su juicio final. No pienses que puedes escapar aquí tan fácilmente. Poderosos verdugos deambulan por este palacio subterráneo y custodian la única salida. Incluso si de alguna manera logras derrotarlos a todos, debes saber que todos los soldados de este castillo te estarán esperando al otro lado de la puerta. Miró a Wendy durante lo que pareció un largo momento antes de decir sus últimas palabras. Solo los valientes y justos prevalecerán. Adiós. La pantalla se apagó y los magos volvieron a la tenue luz del fuego dorado de Heyal. Natsu gruñó molesto. Ella nos envió aquí. ¿Cómo supo que estábamos en el castillo? No lo sé, pero parecía que estaba tratando de esconderse de alguien. Señaló Mirahane. Como si no quisiera que la atraparan enviándonos a nuestra perdición, Panterlily gruñó. Carla se cruzó de brazos y frunció el ceño preocupada. Habló de poderosos verdugos aquí abajo, es Lucky. Todavía está viva, Heyal aseguró, reanudando su caminata hacia la pared de la caverna lejana. Y también mi informante. Puedo sentirlos más allá de este muro. Sin embargo, tenemos que darnos prisa, están luchando contra los verdugos mientras hablamos. Hubo un fuerte golpe de puño golpeando una palma abierta proveniente de Natsu. ¿Por qué seguimos parados aquí entonces? Vamos a ayudarlos. El equipo asintió y juntos siguieron al portador de la llama dorada. La salida de la caverna se reveló como una fisura en la pared cuando la luz parpadeante brilló sobre ella. Compartiendo el mismo pensamiento y con las mismas expresiones decididas, el grupo se aventuró sin miedo en el claustrofóbico pasadizo con Natsu a la cabeza. Disparó a través del cielo en persecución de su presa, sin perderla de vista. El cobarde huía desesperado, buceando y ascendiendo por el mar de nubes con la esperanza de perderlo. No hay escapatoria de mí. Desató un poderoso rugido que partió los cielos, eliminando todo rastro de cobertura en el cielo. Su objetivo entró en pánico y se lanzó hacia las montañas. Dobló sus alas y lo persiguió como un cañón disparado, con sus garras ansiosas por matar. Él era la muerte, un verdadero asesino de dragones.
Alcanzó a su presa en cuestión de segundos, justo antes de que pudiera llegar al primer valle. Las garras negras cortaban gruesas escamas púrpuras como una hoja que atraviesa el pergamino. Arrancó las alas palmeadas de su presa y sonrió con alegre satisfacción mientras la veía caer impotente a la tierra, gritando y agitándose de agonía. Su momento de alegría se vio interrumpido de repente cuando el cielo se oscureció, más oscuro que la noche misma. Las sombras cubrían la tierra y lo envolvían en la oscuridad. Lo siguiente que supo fue que estaba acostado boca abajo sobre un frío suelo de piedra, con el ojo derecho ciego y punzante. No podía mover ninguna parte de su cuerpo. Su cabeza, brazos, piernas, alas y cola estaban atados fuertemente al suelo con gruesas y pesadas cadenas negras. Las cadenas estaban cortadas con púas y desgarradas a través de las escamas y profundamente en la carne cuando trató de romperlas solo con la fuerza bruta. Traqueteaban y resonaban ruidosamente, pero ni siquiera lograban crujir. Un hombre insignificante envuelto en negro apareció ante él. No, no era un hombre común, este insecto no apestaba a carne humana sino a otra cosa, algo sobrenatural y vil. Este hombre era un demonio, con ojos que brillaban de color carmesí y una aura oscura y siniestra. Gruñó de ira. Las mismas cadenas que ataban su cuerpo también sellaron sus mandíbulas, impidiéndole rugir y maldecir al miserable que se atrevía a mostrarse. Fue el demonio quien de alguna manera lo capturó y saber esto lo enfureció hasta el extremo. Su boca se llenó de una energía abrasadora que deseaba ser desatada sobre el hombre en una poderosa explosión incineradora. Pero su ira estaba contenida detrás de las cadenas malditas y solo las chispas y el humo podían escapar entre sus dientes apretados y sus fosas nasales. Es inútil, dijo el hombre, con una voz profunda que parecía venir de todas las direcciones. Lucha todo lo que quieras, nunca te liberarás. Te liberaré solo si te sometes a mí. Someterse a ti. No me creas débil, tonto. Estas cadenas se romperán de mi poder. Se abalanzó hacia adelante, intentando abalanzarse sobre el demonio y destrozarlo. Pero las cadenas se mantuvieron firmes y sus esfuerzos fueron en vano. Siseó de dolor y frustración, arrojando su aliento abrasador al demonio. La piel y la ropa de un humano normal se derritían y ardían bajo un calor tan intenso, pero este hombre permaneció imperturbable, tratándolo como una ráfaga inofensiva que hizo que su capa ondeara salvajemente detrás de él. Obedéceme. Sus ojos rojos ardían más intensamente mientras unas impías llamas negras se tragaban la mano levantada del hombre. La resistencia es inútil. Incluso las bestias más fuertes y feroces han caído bajo mi control. El rey de los dragones no es una excepción. Quieta tu lengua, desgraciado. Nunca me controlarás. Una vez que sea libre, te mataré a ti y a tu patético ejército de mascotas. Gritó en silencio de rabia cuando el fuego negro que una vez estuvo en la mano del demonio ahora estaba engullendo todo su cuerpo. El fuego era helado, más frío que el hielo más frío, helando rápidamente su sangre y convirtiendo su ira en miedo real. Trató de revolcarse, pensando que podía apagar las llamas, rodar por el suelo, enterrarse bajo la tierra, hacer algo para escapar del terrible frío, pero de nuevo, las malditas cadenas no cedían. Comenzó a ahogarse mientras su cuerpo se entumecía, haciendo que se sintiera como si se estuviera ahogando bajo el océano helado. Su fuerza disminuía a segundo y no pasó mucho tiempo hasta que ya no pudo luchar. El fuego negro consumió su visión y lo último que vio fueron esos malvados ojos rojos brillando a través de ellos. ¡Pu! ¡Pu! Keaton se despertó jadeando, con la frente cubierta de sudor frío y el brazo izquierdo caliente y ardiente como el fuego. Se estremeció. Todavía podía sentir las frías y sofocantes llamas negras por todo su cuerpo, a pesar de que era un producto de su sueño. Alguien le dio una leve bofetada en la cara, sacándolo por completo de su pesadilla. Gimió y lentamente se llevó la mano derecha a la mejilla golpeada, estremeciéndose por el tacto helado de sus propios dedos cubiertos de metal. ¡Pum! Algo chilló justo en su oído, haciéndole hacer una mueca por el volumen de la película. Necesitó un poco de esfuerzo y unas cuantas palmadas ligeras más de una pata diminuta y peluda para forzar la apertura de sus pesados párpados. No vio nada más que sombras y decidió cerrar los ojos para dormir más. Estaba tan cansado. Hacía tiempo que no dormía. Esperar, ¿cuándo se durmió? Fue en ese momento que recordó la razón por la que estaba acostado incómodamente boca arriba sobre lo que parecía un montón de escombros. Volvió a abrir los ojos, para deleite de la pequeña criatura que no dejaba de acariciarle la cara. Estaba demasiado oscuro para verlo correctamente, pero supo quién era por sus gritos distintivos. Plue.
Keaton logró graznar. Tenía la boca y la garganta secas y roncas por la falta de hidratación. Se lamió los labios agrietados con una lengua que parecía papel de lija. Pu. Plue respondió emocionado, saltando de un lado a otro. Keaton silenció el espíritu y rodó cuidadosamente hacia su costado. Dolía moverse. Tenía dolores agudos y punzantes en el pecho y la pierna herida le dolía y palpitaba. Estaba rígido, dolorido y dolorido de la cabeza a los pies. Nuevas lesiones seguían sumándose a las antiguas. Estaba seguro de que estaba cubierto de moretones recientes, especialmente después de haber sido arrojado a algún lugar y quedar inconsciente cuando hizo estallar la flor gigante. Esto no era lo peor que había sentido en su vida, así que tenía eso a su favor. Un minuto después se levantó y estaba sentado, apoyado contra una pared derruida que probablemente podría haber pertenecido a uno de los edificios que él y los demás habían volado con sus bombas. Su cabeza daba vueltas y golpes, y su brazo izquierdo continuaba ardiendo con un calor febril. Con su brazo sano, hurgó en la bolsa que tenía a su lado y sacó una botella. Lo que quedaba de su agua sabía como un regalo de los dioses mientras se lo bebía todo de 2 tragos. Con la sed saciada y la mente ahora completamente despierta y consciente, miró a su alrededor, viendo muy poco en la tenue y parpadeante luz verde que brillaba desde algún lugar lejano al otro lado de su pared. Había un silencio inusual, como si no hubiera otra alma viviente cerca que no fuera Plue. Colocó una mano suave sobre la cabeza redondeada del canino, sintiendo el nerviosismo del espíritu celestial temblando a través de su guantelete de metal. El espadachín sonrió. El constante temblor de Plue era una peculiaridad que le resultaba divertida. No solo eso, desde que Plue se convirtió en suyo para invocar, tener al pequeño espíritu alrededor siempre levantó el ánimo de Keaton cuando los tiempos eran difíciles y muy deprimentes. Pero ese había sido su Plue, que se convirtió en un amigo muy cercano. Este Plue pertenecía a Lucky. Se preguntó si el espíritu podría siquiera reconocer quién era él. Sin embargo, la presencia del espíritu seguía teniendo el mismo efecto edificante en el espadachín. ¿Te llamó Lucky para que me encontrarás?, preguntó Keaton. ¡Pum! Plue negó con la cabeza. El joven frunció el ceño confundido. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí? Pu. Keaton no entendió absolutamente nada de eso. ¿Está Lucky cerca? ¡Pum! De nuevo, Plue negó con la cabeza. ¿No? ¿Le pasó algo? ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Lo suficiente para soñar, se dio cuenta con un miedo recién descubierto. Un par de horas a lo sumo, que era demasiado tiempo, cualquier cosa podría haber sucedido dentro de ese período de tiempo. Todos los peores escenarios me vinieron a la mente al instante. Keaton no esperó una respuesta y trató de sentir el aura de Lucky. Tener que lidiar con el dolor, la fatiga y un corazón ansioso obstaculizaba su capacidad para detectar cualquier fuente mágica viviente más allá de las ruinas del edificio. Tuvo que cerrar los ojos para concentrarse. La búsqueda de firmas mágicas era muy parecida a la forma en que un perro olfatearía los olores. Cada persona tenía un olor diferente y cada mago tenía su propia aura única. Había memorizado las auras de Lucky y Locke, por lo que distinguirlos del resto de los caballeros Garou no fue demasiado difícil. Extendió la mano con manos invisibles, sondeando y barriendo a través de antiguas paredes y escombros, ampliando gradualmente su alcance en busca de sus compañeros desaparecidos. Los segundos se convirtieron rápidamente en 2 minutos llenos de terror antes de que finalmente encontrara algo. Su corazón dio un vuelco. Era uno de los verdugos, no estaba muy seguro de cuál exactamente. Sin embargo, no importaba, porque los otros 2 caballeros no estaban tan alejados del primero. Estaban aproximadamente a 2 cuadras al norte de su posición y los 3 se dirigían en la misma dirección general, moviéndose a un ritmo merodeador. Zigzagueaban y se detenían con frecuencia. Buscando. Caza. En busca de su presa perdida como una manada de lobos hambrientos. ¿Ya han encontrado a Lucky, Locke o al capitán Arcadios? Cada vez más preocupado, Keaton siguió adelante, frunciendo el ceño con mayor concentración. Escudriñó las inmediaciones de los caballeros, desesperado por encontrar a su amo antes de que pudieran. Pasó otro largo y angustioso minuto y, por fin, pudo sentir 2 presencias familiares a media cuadra de distancia de los verdugos. Lucky y Locke estaban juntos, vivos y moviéndose, aparentemente rodeando a los caballeros para evitar la confrontación. El espadachín respiró un pequeño suspiro de alivio.
Están a salvo, por ahora. Pero, ¿dónde está Arcadios? Era imposible para Keaton sentir al capitán, ya que el hombre no era un mago y carecía de objetos mágicos en su persona. Aunque Arcadios era solo un humano ordinario, él, como todos los seres vivos en Earthland, poseía al menos una pequeña cantidad o trazas de Eternano. Solo un maestro mago sensorial como Heyal podía detectar la más leve magia en los demás y, desafortunadamente, Keaton estaba lejos de ser un maestro. El espadachín solo podía rezar para que el capitán siguiera vivo y se mantuviera fuera de la vista de los verdugos. Keaton le dio a Plue una palmadita tranquilizadora en la cabeza y dijo: «Ella está bien». «¿Cómo me has encontrado, Plue?» «Pupun. Pupun. Pupun». El joven sonrió. Solo podía suponer que el perro lo rastreó a través de la magia o el olfato. Todavía tenía curiosidad por saber cómo y por qué Plue estaba allí si Lucky no lo había convocado. Sin embargo, se alegraba de tener el espíritu a su alrededor para hacerle compañía. «Gracias por despertarme, amiguito. Todavía estaría soñando si no fuera por ti, soñando que era un poderoso dragón que se deleitaba en matar a otros de su especie nada menos». Esas pesadillas retorcidas perseguían su sueño desde que fue maldecido por agnología. Se masajeó el hombro izquierdo donde la maldición marcaba su piel, sintiendo que la sensación de ardor disminuía gradualmente. Solía sangrar y arder durante días cuando la marca aún estaba fresca como un tatuaje nuevo. Hoy en día, solo estallaba cada vez que tenía sueños de dragón. Se necesitaban 3 llaves más para abrir la única salida del Palacio del Abismo y, por desgracia, todavía estaban en manos de los 3 verdugos restantes. Tratar de derrotarlos a todos de una sola vez obviamente no funcionó, e intentar una estrategia similar sin duda terminaría en fracaso una vez más. Keaton mantuvo su enfoque en los caballeros, Lucky y Locke mientras se devanaba los sesos en busca de un buen plan. Unosuke era el principal problema. Capaz de manipular la gravedad y alterar el terreno a su antojo, hizo que el hombre feo fuera el más problemático de los 3 caballeros. Primero había que sacarlo. Un ataque sorpresa no iba a funcionar con los 3 verdugos permaneciendo cerca el uno del otro, cuidándose las espaldas. No caerán en otra trampa, eso es seguro, pensó el espadachín con tristeza. Suspiró y se llevó una mano a la frente, rascándose cuidadosamente la piel junto a la costra sobre su ojo derecho para aliviar una molesta picazón. «Necesito que se distraigan», murmuró para sí mismo. Solo entonces un ataque sorpresa sería efectivo para incapacitar rápidamente a Unosuke. ¿Pero cómo? Plue tarareó y tiró ligeramente del extremo de la túnica de Keaton. El joven miró a su compañero espiritual, captando solo un destello de los ojos brillantes del canino. La respuesta a la pregunta de Keaton no vino de Plue, sino de una nueva presencia familiar que había aparecido de repente junto a Lucky y Locke. Géminis. Keaton sonrió. Deben estar planeando algún tipo de ataque furtivo, a juzgar por sus posiciones. Era 3 contra 3. Lucky y los espíritus celestiales se arrastraron cada uno hacia uno de los caballeros, moviéndose como uno solo. Pero, ¿en qué estaba pensando Lucky tratando de luchar contra un verdugo desarmado y con sus 2 únicos espíritus de combate centrados en sus propios oponentes? Keaton necesitaba prepararse para ayudarla. Plue, regresa al mundo de los espíritus, refunfuñó mientras comenzaba a moverse para ponerse de pie. ¡Pum! El espadachín, que no había llegado muy lejos, se dejó caer al suelo con un gruñido y levantó una ceja ante su desafiante compañero. «¿No? ¿Qué te pasa, Plue?» Por supuesto, la respuesta que obtuvo fue incomprensible. Lo que sea que pueda estar impidiendo que Plue regrese al mundo de los espíritus, Keaton tendría que averiguarlo más tarde. No podía obligar a Plue a regresar ya que el espíritu no estaba bajo su contrato. Al no tener otra opción, recogió el espíritu ligero como una pluma y lo colocó sobre su hombro derecho. Suaves patitas se aferraban a la tela de su túnica. «Agárrate fuerte, ¿de acuerdo?» Pupun. Keaton usó los escombros circundantes como apoyo mientras se ponía de pie laboriosamente. Su pierna herida le dolía mucho, pero adormecerla de nuevo con el ungüento limitaría en gran medida su movilidad. Cojear era mejor que no poder moverse. Estiró sus brazos rígidos y flexionó los dedos para aliviar parte de la tensión en sus músculos doloridos. Necesitaba ser rápido en el sorteo para sobrevivir a esta próxima prueba. Esperó la oportunidad adecuada para atacar. Sintió un cosquilleo en la espalda en el instante en que sintió un aumento de la energía mágica.
Loki y Gemini atacaron primero, desatando algún tipo de ataque a distancia a espaldas de sus enemigos. Los oídos de Keaton se aguzaron ante la lejana explosión que sacudió la caverna subterránea. Más magia cobró vida, emanando de los tres verdugos. Cada caballero Garou tenía un poder respetable, pero uno destacaba entre los demás. Este caballero había lanzado un poderoso hechizo que instantáneamente cubrió un área amplia, infundiendo magia en el terreno, cambiándolo físicamente para adaptarse al deseo del lanzador y afectando a todos los que se encontraban en él. Keaton podía sentir y oír cómo la tierra se transformaba a medida que las viejas ruinas se desplazaban y colapsaban bruscamente. Este tipo de magia no pertenecía a nadie más que a Osuke. El objetivo de Keaton estaba ahora claro. Respiró lenta y firmemente, tan profundo como se lo permitía su caja torácica rota, y convocó su magia. Una poderosa ráfaga lo rodeó mientras su cuerpo brillaba de un verde brillante, borrando el polvo y la penumbra. Exclamó Plue con asombro. Keaton le sonrió a su amigo espiritual, complacido de poder ver el desconcierto del canino a la luz de su hechizo. No hagas ningún sonido, ¿de acuerdo? Queremos pillar a nuestros enemigos por sorpresa. Ahora, vamos a ayudar a nuestro maestro. Plue asintió. Pupuum. Lanzó viento de Farore y poco después no vio nada más que verde. Volaba a ciegas por los aires, dirigiéndose hacia el destino establecido en su mente. No planeaba teletransportarse justo detrás de Uosuke por temor a quedar atrapado en la magia del verdugo. Primero necesitaba un buen punto de vista para evaluar la situación y no había mejor vista que directamente sobre el caballero Garou masculino. Keaton se deformó hasta el punto más alto que pudo alcanzar y terminó siendo el mismo techo de la caverna, justo debajo de las estalactitas puntiagudas. Justo cuando la gravedad se apoderó de él, sus ojos se abrieron de par en par con horror y conmoción cuando vio en qué se había convertido la zona de batalla. Era como si estuviera mirando directamente a la boca de la montaña de la muerte. La lava fluía libremente dentro de un lago, al rojo vivo y burbujeante, carcomiendo rocas y ruinas y emitiendo espesas columnas de humo negro. Ya rompió a sudar, capaz de sentir el intenso calor desde tal altura. A través de la neblina y el calor vacilante, vio a Lucky, sus espíritus celestiales y las dos verdugos varadas en diferentes plataformas que flotaban sobre el lago fundido o sobresalían desde abajo. Y en el centro de todo estaba Osuke, flotando a salvo sobre un imponente pilar de roca natural en el que la lava no se tocaba. Géminis era el más cercano a Osuke. Encaramados en lo alto de una alta columna que se hundía, los gemelos habían adoptado la forma disfrazada de Keaton y estaban ocupados apuntando una flecha azul brillante al hombre. Dispararon, no solo un Ice Arrow, sino tres más justo después del primero. Las flechas no eran más que rayas azules profundas que se elevaban a través de la amplia brecha. Sin embargo, con un simple movimiento de su brazo simio, Uosuke lanzó otro hechizo que hizo que las flechas mágicas cayeran repentinamente como pesos muertos antes de que alcanzaran su objetivo. El caballero había manipulado la gravedad a su alrededor, aumentándola a un nivel insoportable. Géminis se desplomó sobre sus manos y rodillas, apenas capaz de resistir la increíble fuerza que los tiraba hacia abajo. Su columna que se hundía comenzó a desmoronarse. Pronto, se sumergirían en el lago fundido a menos que Keaton pudiera salvarlos a tiempo. El espadachín continuó cayendo en picado con los pies por delante hacia Uosuke, decidido a eliminar al hombre de un solo golpe. Tenía la ventaja de la sorpresa y un disparo claro y directo, era demasiado difícil de fallar. Gracias a la magia del caballero, cayó a un ritmo más rápido y su cuerpo se sintió tan pesado como una roca. Se aferró a Plue con una mano para preparar el espíritu para lo que estaba por venir. Uosuke no lo notó hasta el último segundo. La suela de las botas de Keaton se conectó con la parte superior de la brillante cabeza calva de Uosuke con un golpe fuerte y satisfactorio. El impacto fue tan fuerte y estremecedor que se sintió como si todos los huesos de las piernas y los pies de Keaton se hubieran hecho añicos. El verdugo bajó y su cara de pez se estrelló contra el pilar de roca con tanta fuerza que toda la estructura se rompió en pedazos. Más abajo cayó, con Keaton no muy lejos. El polvo voló y las rocas llovieron junto a la pareja que caía. Para entonces, la gravedad había vuelto a la normalidad y el ardiente lago de abajo se había enfriado instantáneamente hasta convertirse en roca volcánica negra, devolviendo la oscuridad de la caverna. Keaton ya no tenía que preocuparse por la lava, solo por su próximo aterrizaje. Afortunadamente, tenía el cuerpo inerte de Uosuke para amortiguar su caída.
El verdugo fue el primero en estrellarse, creando un pequeño cráter con forma humana tras el impacto, y Keaton aterrizó encima de él, de espaldas. Keaton rebotó y terminó cayendo sobre enormes trozos de roca antes de finalmente detenerse. Aturdido, sin aliento y atormentado por el dolor, tardó un largo momento en recuperar el rumbo. Le pareció una eternidad hasta que se dio cuenta de que estaba acostado de lado en el suelo que todavía estaba caliente y humeante. Gimió y rodó con cuidado sobre su frente, aplastando accidentalmente a Chloe con su hombro. Su disculpa murmurada fue interrumpida cuando escuchó la voz estridente y enojada de Cosmos. ¿Cuántos de ustedes son? Muere ya. Lo siguiente que siguió fue su magia. Con ambas piernas ahora muy doloridas, solo logró levantarse sobre sus manos y rodillas cuando su hechizo estuvo sobre él. Flores gigantes y espinosas crecían de la tierra negra, rodeando a Keaton y Chloe en un círculo perfecto. Florecían como rosas, sus pétalos emitían un suave resplandor azul y sus centros oscuros arrojaban nubes de polen púrpura que probablemente no eran saludables para respirar. Keaton se cubrió rápidamente la boca y la nariz con una mano y levantó a un Chloe desorientado con la otra. Maestro Link. Géminis se dejó caer a su lado, todavía disfrazado como el espadachín del futuro. Los gemelos giraban sobre sus talones y agitaban su manto de plumas para ahuyentar parte del polen. Luego se arrodillaron y se cubrieron a sí mismos, a Keaton y a Chloe bajo su manto para protegerse del veneno. La nariz puntiaguda de su máscara replicada se presionó incómodamente contra la mejilla de Keaton dentro de los espacios cerrados que tenían que compartir. Estamos tan felices de que sigas vivo. Lucía te temía muerto. ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? Preocúpate por mí más tarde. Quememos estas flores con la ira de Din. Entendido. Keaton y su doble levantaron sus manos izquierdas, sus palmas frente a las del otro pero sin tocarse. El calor corría desde su pecho hasta la punta de sus dedos mientras invocaban su magia. Pequeños orbes de fuego aparecieron en sus manos, brillantes, calientes y arremolinados. Presionaron lentamente los dos orbes juntos, fusionando cuidadosamente su magia para crear un hechizo más poderoso. Más grandes y brillantes, su nuevo orbe combinado ardía intensamente con furia contenida. Tuvieron que cerrar los ojos para no quedarse ciegos. Keaton y Géminis no necesitaban ver si el otro estaba listo. Eran uno y el mismo, tenían la misma mente y compartían un vínculo mágico. Podían sentir cuando era el momento adecuado. Al unísono, gritaron y estrellaron su sol en miniatura contra la tierra justo a sus pies, donde se derritió profundamente y explotó bajo tierra, causando un terremoto masivo. Columnas de fuego retorcidas estallaron violentamente alrededor de los lanzadores poco después. Eran tan altos que lamían las estalactitas que colgaban del techo e iluminaban toda la caverna con un resplandor infernal y ardiente. Muchos más pilares siguieron al primer conjunto, extendiéndose hacia afuera en un patrón en espiral, incinerando instantáneamente todo lo atrapado en las llamas mortales. Las meras plantas no tenían ninguna posibilidad contra el infierno ardiente. Dejado indefenso, Cosmos no tuvo más remedio que retirarse. Sin embargo, no llegó muy lejos. Fue lanzada alto y lejos de una explosión en erupción. Keaton estaba seguro de que podía oírla gritar por encima de las erupciones. A pesar de que lo que le había enseñado a nunca lastimar a una mujer, todavía era bastante satisfactorio obtener un poco de venganza. Pero luego recordó que estaba luchando contra personas, no contra dragones. Sintió una pequeña punzada de culpa. ¿Se excedió? ¿Sobreviviría el Cosmos? ¿Y qué pasa con Unosuke, que también quedó atrapado en el ataque? Los caballeros Garou son los verdugos más duros de este reino, se lo había dicho Arcadios. Si el capitán creía que la caída de los edificios no los aplastaría hasta la muerte, entonces podría ser posible que un poco de fuego tampoco los matara. Keaton solo podía esperar mientras observaba cómo la última torre de fuego se alejaba en la distancia, dejando tras de sí un suelo arrasado y humeante, cubierto de fisuras y agujeros que brillaban de color rojo brillante. No había edificios en pie a la vista, solo montones de escombros fundidos y piedra quemada. Las brasas y las cenizas llenaban el aire, cayendo y subiendo con el calor proveniente de la tierra ardiente. Eso fue excelente, maestro Link. Elogió Géminis mientras ayudaban al espadachín a ponerse de pie con sus doloridas piernas y pies. Chloe, ileso y agarrado boca abajo en el pliegue del codo de Keaton, aplaudió y vitoreó para sentir. Chloe. ¿Por qué está aquí?
Me preguntaba si podrías decírmelo, dijo Keaton, queriendo desviar la atención de Gemini de sus heridas. Sin su mascarilla, era difícil ocultar el dolor que se reflejaba en su rostro, ya que estaba ligeramente encorvado, favoreciendo su pierna derecha. Desafortunadamente, su herida se había reabierto de su aterrizaje brusco y la sangre goteaba en su bota. Plue comenzó a balbucear algo a Géminis mientras que Aton ajustaba el pequeño espíritu para que volviera a cabalgar sobre su hombro. Los gemelos asintieron. Plue dice: sentí que el maestro necesitaba ayuda, así que vine a ayudar. Keaton le sonrió al canino. Ya lo veo. Sabías que Lucky necesitaba mi ayuda, así que de alguna manera abriste la puerta para que vinieras a buscarme. ¿Algo así? Dice. Géminis ladeó la cabeza hacia un lado confundido. Pero Plue, ¿cómo abriste la puerta por tu cuenta? ¿No lo sabes? Por extraño que fuera, no había tiempo para discutir el tema. Keaton hizo un gesto con la mano a un lado. Eso no es importante en este momento. Primero tenemos que ocuparnos de los verdugos. Correcto. Bueno, sin duda te has ocupado de lo peor del grupo y esa niña de las flores aterrizó en algún lugar de allí. Los gemelos señalaron a su derecha, hacia la oscuridad más allá de la tierra ardiente. No se ha movido desde entonces, así que creo que está completamente fuera. Se supone que Locke se encarga de esa otra mujer, pero... es una mujer, dijo Keaton con un suspiro de derrota. Tenía la sensación de que la batalla era unilateral, a menos que Lucky fuera capaz de convencer al Gran León de que no se atreviera a golpear a su oponente. No, incluso con Lucky mordiéndose la oreja, Locke nunca intentaría golpear físicamente a una mujer que fuera demasiado bonita para sus ojos. Vuelve con Lucky y Locke y échales una mano. Recuperaré las llaves de los caballeros caídos y me uniré a todos vosotros después. Géminis asintió. Entendido. Con un destello verde acompañado de una poderosa ráfaga, los gemelos desaparecieron de la vista, teletransportándose a la ubicación de Lucky y Locke. Ya sin necesidad de mantener la fachada, Keaton se arrodilló, necesitando un momento para recuperar el aliento. Plue parecía preocupado mientras tocaba el hombro del espadachín. Estaré bien, trató de tranquilizar Keaton al canino. Regresa al mundo de los espíritus. Has ayudado más que suficiente. Descansa. ¡Pum! ¿Sigues, no? Eres un hombrecito terco. Keaton suspiró y observó en silencio cómo la magia persistente de la ira de Dim finalmente comenzaba a desvanecerse. El resplandor al rojo vivo que provenía de las profundidades de la tierra estaba muriendo gradualmente, trayendo lentamente de vuelta las sombras. El suelo se estaba enfriando, volviéndose sólido y negro. Esta pesadilla está a punto de terminar, refunfuñó mientras se obligaba a ponerse de pie. Pero no fue el final una vez que escaparon del Palacio del Abismo, no, ni mucho menos. Y terminó en el Palacio del Abismo. Escapamos, por supuesto. Pasé toda la noche en el lugar espantoso, solo para entrar en otro infierno, recordó de repente que había dicho la maestra Lucky. Tuvo que darse prisa y escapar para cambiar el destino del mundo para que la historia no se repitiera. Con una mano presionó su herida sangrante, cojeó hacia adelante, haciendo una mueca de dolor como una aguja que le salía de las plantas de los pies y subía por sus piernas. No estaba seguro de si algún hueso se había roto por la caída, pero mientras pudiera seguir moviéndose, no le importaba. El terreno quebrado era áspero y lleno de baches. Tropezó muchas veces, pero no vaciló del todo en su paso. Justo cuando la última de las brasas rojas se quemó, encontró el cuerpo inmóvil de Cosmos tendido boca abajo en el borde mismo del suelo carbonizado. Agarró una flecha de su carcaj. Con una asta hecha de la madera más fuerte y una punta afilada con la escama de un dragón espinoso, la flecha fue diseñada para perforar las pieles y armaduras más fuertes. Pero en este momento, lo necesitaba para otro propósito. Con un rápido movimiento de su muñeca, la punta de la flecha se encendió y la sostuvo como una antorcha. Lentamente, se acercó a Cosmos y brilló con su nueva luz sobre ella. Ella no se inmutó y su aura permaneció débil, estaba completamente fuera de la cuenta. Frunció el ceño cuando percibió el olor a pelo y ropa quemados. Su largo cabello rosado estaba notablemente chamuscado y los extremos inferiores y la parte posterior de su vestido estaban llenos de agujeros quemados. Sufrió los peores daños en ambas piernas. Todo lo que quedaba de sus botas blancas eran retazos de tela ennegrecida que hacían muy poco para ocultar las grandes ampollas furiosas que cubrían su piel desde la planta de los talones hasta la parte posterior de los muslos.
Sintiéndose culpable, Keaton murmuró una disculpa en voz baja mientras intentaba arrodillarse a su lado. Logró romperse una rodilla en el suelo, lo que resultó en un gruñido de dolor, y procedió a buscar su llave. Atado a su cadera había una bolsa de cuero y el cabo dentro. Encontró 4 pequeñas botellas de vidrio. 2 contenían un líquido de color rosa vibrante y estaban etiquetados como EAL y los otros 2 contenían un brebaje de color verde intenso y estaban etiquetados como antídote. Solo su suerte, ella tenía algunas pociones curativas. Destapó uno de los frascos de EAL y olió su contenido, sorprendido por su aroma dulce y afrutado. Nunca antes se había encontrado con una poción de olor tan agradable. Todas las pociones de la abuela siempre eran poco apetecibles tanto en apariencia como en olor, y eso se debía a que tenían un sabor realmente horrible. Habiendo experimentado la más repugnante de las medicinas mientras crecía, era bastante escéptico sobre la efectividad de la poción rosa. Cuanto más amarga es la medicina, mejor es la abuelita, le había golpeado en la cabeza. No había nada más que hacer que probarlo. Con un encogimiento de hombros, Keaton no dudó en verter todo por su garganta. Era como beber aceite con sabor a fresa cargado de azúcar. Era demasiado dulce y le dejaba una sensación grasosa en la boca. Sin duda, se adaptó a las papilas gustativas de Cosmos. Deseó tener un poco de agua para lavarlo. No sintió nada de inmediato, lo que demostró que su suposición era cierta. Decepcionado por la calidad, dejó la botella vacía y los antídotos a un lado y colocó la poción EAL restante en la mano de Cosmos antes de continuar hurgando en su bolsa. Justo en el fondo de la misma, encontró la llave negra. Lo guardó y, con muchos gemidos y esfuerzo, se puso de pie. Con la flecha llameante todavía en la mano, se dio la vuelta y cojeó hacia Uosuke, cuyo aura era tan débil como la de Cosmos. El cuerpo inconsciente del hombre había sido arrojado no muy lejos de donde Cosmos había aterrizado, salvando a Keaton de una larga y ardua caminata en su estado de agotamiento. A mitad de camino, Keaton finalmente comenzó a notar los efectos graduales de la poción. Su dolor de cabeza se estaba volviendo tolerable, las sensaciones punzantes en su pecho finalmente se convirtieron en meros pinchazos, los latidos en su pierna herida eran menos perceptibles y el sangrado podría haberse detenido. Los músculos doloridos y los moretones no eran más que un dolor leve y sordo. No estaba completamente curado, pero se sentía sustancialmente mejor. Podía respirar y caminar sin hacer una mueca, y la fatiga que lo había atormentado antes casi había desaparecido. Tal vez se había apresurado demasiado al juzgar la dulce poción porque en realidad era bastante decente. Con renovada energía, caminó hacia el cuerpo inmóvil visible en el borde de su luz de fuego. Solo se acercó lo suficiente como para echar un vistazo a la brillante cabeza calva de Uosuke cuando de repente detectó que algo mágico venía por detrás. Sonaba como una hoja giratoria y se acercaba rápidamente. Rápidamente equipó su escudo carmesí y se giró justo a tiempo para ver una guadaña demasiado familiar que volaba directamente hacia él. Con un estrépito ensordecedor, el arma giratoria chocó con el escudo de Keaton, haciéndolo retroceder unos pasos, y rebotó en el aire. Atada por la magia, la guadaña voló de regreso a su dueño acechando en las sombras. Kama no estaba solo, Nepa también estaba con él. Ambos verdugos se dirigían hacia el espadachín, como atraídos por el faro que llevaba. Keaton maldijo mentalmente su mala suerte. Justo cuando pensaba que estaba a punto de terminar, siempre había algo más en el camino. Miró a su compañero y susurró: «Encuentra la última llave, Plue. Una vez que lo hagas, quédate oculto, ¿de acuerdo?» El espíritu asintió profundamente, saltó del hombro del espadachín y corrió hacia el caballero caído. Keaton dirigió su atención hacia adelante, mirando hacia las sombras donde se acercaban los 2 verdugos. Como no había otra fuente de luz cerca, tuvo que mantener la flecha de fuego cerca. Con los dientes, mordió el asta de la flecha y desenvainó la espada más pequeña por la cadera. La libertad brillaba pálidamente bajo la llama vacilante. Aunque el arma era vieja y estaba estropeada por años de uso, todavía era afilada y confiable contra oponentes humanos. Sin miedo, se mantuvo firme, preparado para cualquier otro ataque sorpresa. Pero no llegó ninguno. En cambio, sus oponentes han optado por enfrentarlo de frente. Un par de pasos se acercaron, acompañados de un ruido rítmico con cada paso, que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Kama fue el primero en aparecer, su rostro pálido y enmascarado era una mirada amenazadora en la penumbra. Sostenía una de sus guadañas en su mano derecha, usándola como bastón de apoyo, mientras que la otra permanecía atada a su espalda.
Mientras caminaba, su brazo herido estaba presionado contra su herida en el estómago que ahora estaba vendada y todavía sangraba, evidente por la mancha húmeda y carmesí. Tendrías que habernos matado cuando tuviste la oportunidad, muchacho, escupió el verdugo con rabia. Mientras vivamos, no escaparás. Nos aseguraremos de ello. Detrás del líder de los caballeros Garou estaba Nepa, cuyo rostro gravemente magullado intentaba fruncir el ceño. Con su ojo derecho hinchado y cerrado, sus labios gordos y morados, parecía más cómico que intimidante. Con los brazos cruzados, Nepa se quedó atrás mientras Kamak continuaba acercándose a su único enemigo. Clank, clank, clank. El golpeteo de la guadaña de Kamak contra el suelo fue como una cuenta regresiva para su revancha. El verdugo se detuvo ante el espadachín, con los ojos entrecerrados ardiendo de furia. A pesar de la grave herida que se lo impedía, el hombre todavía poseía la ardiente pasión por cumplir con su deber. ¿Debió ser la terquedad y el orgullo lo que lo mantuvo en pie? La tensión que Keaton había sentido cuando se enfrentó por primera vez a Kama seguía siendo tan intensa como siempre. Incapaz de hablar, el joven guerrero vestido de verde solo podía mirar y escuchar mientras mantenía su postura defensiva, su cuerpo tenso y listo para la batalla. Afortunadamente para él, solo iba a ser Kama luchando contra él y no contra ambos caballeros al mismo tiempo como había temido anteriormente. De hecho, estoy impresionado de que hayas sobrevivido tanto tiempo, dijo Kama, cambiando a su propia postura mientras miraba a su oponente, observando la apariencia maltrecha de Keaton. Incluso derrotaste a Osuke. Pero todo termina aquí. Keaton. El espadachín se estremeció ante la voz familiar que de repente se entrometió en su mente. Parpadeó sorprendido antes de reanudar su mirada acerada a Kama, fingiendo escuchar el parloteo del verdugo. Soy yo, Heyal. Maestro Heyal. Pero, ¿cómo puedes? ¿Hay encantamientos? Estoy aquí en el Palacio del Abismo y no vine solo. ¿Qué? ¿Por qué harías, quién? Y morir. Keaton volvió a concentrarse en Kama en el instante en que el hombre decidió lanzarse hacia él. Jadeando, la primera reacción del espadachín fue saltar hacia atrás para evitar ser partido en diagonal por la mitad. Explícalo más tarde. Ocupado. Heyal respondió con algo, pero Keaton estaba demasiado ocupado tratando de mantenerse con vida como para prestarle atención. Dio una voltereta hacia atrás para evitar perder la cabeza ante la guadaña de Kama y tropezó ligeramente en su aterrizaje. El verdugo saltó también hacia atrás para poner cierta distancia entre ellos y lanzó su guadaña justo cuando sus pies tocaron el suelo. Keaton esquivó fácilmente hacia un lado, haciendo que la hoja giratoria lo fallara por completo. Kama ya estaba equipado con su segunda guadaña cuando cargó contra el espadachín una vez más. Golpeó el cuello del otro solo para ser detenido por un escudo carmesí. Gruñendo, rápidamente giró su espada y volvió a cortar, pero fue en vano, pudo romper la fuerte defensa de Keaton. Keaton paró el tercer golpe y pasó a la ofensiva. Se precipitó y cortó hacia arriba, su espada atravesó el cuero y clavó la carne en el hombro derecho de Kama. El caballero gruñó ante la nueva herida y rápidamente contraatacó atacando con su pie, pateando deliberadamente la herida en la pierna izquierda de Keaton. El grito de dolor del espadachín fue amortiguado por la flecha apretada entre sus dientes. Se las arregló para retroceder tambaleándose sin caerse, silbando y haciendo muecas a cada paso. Kama no le dio un respiro. Poseído por la rabia, el caballero ya se estaba preparando para otro ataque, gritando con todas sus fuerzas. Keaton desvió la guadaña del verdugo 3 veces más y rápidamente se dio cuenta de cuánto más débiles se estaban volviendo los ataques del caballero. Con ambos brazos heridos, Kama no podía manejar correctamente su arma. Sabiendo esto, el espadachín usó su escudo para desviar la guadaña de Kama hacia abajo para que cortara profundamente el suelo, lo que dificultaba que el caballero se recuperara rápidamente. Keaton estaba a punto de realizar un corte en salto cuando sintió que algo venía por detrás en el último segundo. Era la primera guadaña que Kama había lanzado. Tiró su cuerpo al suelo y evitó la peor parte, sintiendo su frío y afilado borde rozar el costado de su cuello. Solo una herida de carne superficial y no una decapitación, tenía que agradecer a los dioses. Aterrizó con fuerza sobre su lado izquierdo justo cuando Kama atrapó su arma arrojadiza. Este es el fin. Bramó el verdugo mientras saltaba sobre el guerrero caído, con su arma levantada por encima de su cabeza para asestar un golpe final. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Keaton por última vez antes de que el espadachín extinguiera la llama de su flecha, sumiéndolos en la oscuridad total.
Hubo un sobresaltado que, proveniente de Kama justo cuando Keaton se hizo a un lado frenéticamente. Sintió el viento de la espada del verdugo al pasar por encima de su cabeza por el ancho de un cabello. Usando la oscuridad a su favor, se puso en pie y clavó el pomo de su espada en el estómago herido del caballero. Kama se atragantó, sin aliento por el golpe y, sin duda, con mucho dolor. Tosió profundamente sangre y se desplomó en el suelo con su arma repiqueteando a su lado. Gimiendo y retorciéndose, fue incapaz de responder a los gritos de preocupación de Nepa. ¿Qué pasó? Kama. Kama. Con la flecha aún apretada entre sus dientes, Keaton la reavivó, arrojando luz sobre su victoria. El único ojo de Nepa estaba muy abierto, horrorizado al ver al espadachín aparecer aparentemente de la oscuridad, de pie sobre su camarada derrotado. Se estremeció visiblemente cuando se encontró con la furiosa mirada de Keaton, reaccionando como si estuviera contemplando a un demonio disfrazado de hombre. Keaton no se sentía como un ser tan temible. Le dolía la mandíbula de tanto morder la flecha que se sorprendió de que aún no se hubiera roto un diente. El sudor le corría por la frente mientras jadeaba pesadamente, apenas capaz de mantenerse derecho. Estaba exhausto y dolía de nuevo, sintiéndose como el momento anterior a haber tomado la poción curativa. A pesar de sentirse como una mierda, aún no estaba listo para desplomarse. Con los ojos fijos en el hombre corpulento, cambió de postura. De ninguna manera, murmuró Nepa conmocionada. Mostró los dientes y apretó los puños que comenzaron a brillar de color púrpura. Bastardo. Me aseguraré de que no lo hagas, uff. Alguien vestido con ropa negra y envuelto en una luz dorada de repente cayó desde arriba, un puño chocó con la parte superior de la cabeza del verdugo, derribando al gran hombre y haciendo un cráter con su rostro. Aparte de algunos espasmos, Nepa no se movió después de eso. La figura disipó su magia dorada y se enfrentó a Keaton, con una máscara de pájaro familiar. Por un instante, Keaton tuvo la certeza de que estaba imaginando a su hermano de pie frente a él, vivo y sano. Pero entonces pronto recordó que le había prestado esa máscara a Hellal. Sin embargo, la repentina aparición de Hellal no fue lo que más lo tomó por sorpresa, fue la joven que voló sobre las alas de un ex-Exteed blanco. Ella aterrizó justo frente a él, su expresión cautelosa se disolvió rápidamente en incredulidad cuando finalmente se encontró con su mirada. Sus ojos azules absorbieron todo lo que ella era. Cabello azul marino largo y suelto, grandes ojos marrones llenos de amor y compasión, y un rostro tan puro, inocente y hermoso. No podía creer que hubiera olvidado cómo era. Los recuerdos de ella volvían a inundarla. Recuerdos que había creído perdidos para siempre. Desde el primer día que se despertó con su cara sonriente hasta el día en que fue al castillo de Mercurius y nunca regresó. Estaba tan abrumado que no podía respirar. Toda su fuerza desapareció y cayó de rodillas, con su espada y escudo cayendo a sus costados. La muchacha corrió hacia él, con la preocupación grabada en sus facciones, una mirada que él había echado mucho de menos. Keaton deslizó su flecha de fuego en su mano y envolvió sus brazos alrededor de Wendy por primera vez en 7 largos años. Largos años.